Si uno habla de Me Too, lo más probable es que la concurrencia sepa que uno está hablando del reclamo que le hace media humanidad a la otra media por estar siguiendo sin cuestionarla una idea sin fundamento, que por alguna razón extraña, la mitad de la humanidad es superior a la otra mitad. Pero no pasa lo mismo si uno habla de Viernes por el Clima. Probablemente muy poca gente sabrá que se trata también de un reclamo que le hace una porción grande de la humanidad, digamos los adolescentes, a otra gran porción, sus padres y sus abuelos, porque nosotros hemos estado siguiendo también una serie de ideas sin fundamento, que este planeta no tiene límites, que producir para consumir es lo más importante de todo y que tenemos nosotros, mi generación, una especie de derecho rarísimo de heredarle a la generación de nuestros hijos una serie de ecosistemas o inhabitables o muy difíciles de habitar. Hoy, en Simbiosis con la Ecología, Miguel Equihua va a responder preguntas difíciles desde esa ciencia que la junta a todas las demás para tratar de entender qué estamos haciendo con los ecosistemas y, sobre todo, qué le vamos a heredar a las siguientes generaciones con esperanza de que no tengan que reclamárnoslo. Primero, Greta Díaz explora los paralelos que hay entre Me Too y Viernes por el Clima. De España al Capitolio de Washington, de Londres a Hong Kong, de Buenos Aires a Ciudad de México. En los últimos años hemos visto decenas de marchas encabezadas por jóvenes que exigen políticas públicas para una mejor calidad de vida. ¿Cómo puede ser que tantas personas busquen un cambio y no se logre? Hay dos temas que no solamente están presentes en las calles, sino también en las redes sociales. El primero se trata de Friday for Climate, que es un movimiento que busca crear conciencia sobre el cambio climático. El segundo es el feminismo a través de sus múltiples vertientes, ya sea Mi Primer Acoso, Me Too o Marea Verde. En 2019, en México, vimos cómo las redes sociales estallaron con cientos de mujeres que denunciaban haber sido acosadas en diversos ámbitos. También vimos a Greta Thunberg, una joven sueca de solo 16 años que logró movilizar a miles de personas alrededor del mundo buscando una conciencia del cambio climático. Ambos movimientos exigiendo acciones por parte de las instituciones y pidiendo un cambio en la cultura actual. Hablemos de la lucha contra el cambio climático. En este movimiento existe una preocupación generacional. Se trata de un reclamo respecto al mundo que están dejando aquellos que ya han vivido más años. La Tierra está sufriendo ese lapso o esa crisis ambiental en donde ya no hay vuelta atrás, en donde más que retornar, estamos buscando adaptarnos a las consecuencias que vienen del cambio climático. Tristemente muchos lo consideran un tema de moda. La población debe estar como consciente de que existe el cambio climático, el incremento de los gases de efecto invernadero. Ninguno de estos dos movimientos es nuevo. El feminismo existe desde hace más de 300 años, pero con distintos nombres. La preocupación por el cuidado del medio ambiente es un poco más joven, pero tampoco está en pañales, pues comenzó desde la década de los 60. Los problemas ambientales han existido prácticamente con la misma humanidad. Y finalmente se llega hacia 1971 a una reunión en Funes, Suiza, donde lo que se plantea básicamente es la necesidad de reunir a todos los países miembros de Naciones Unidas para discutir el tema. ¿Por qué en los últimos años estas movilizaciones han tomado tanta fuerza? Anteriormente el proceso de organización era un poco más lento. Había que pasar la palabra de persona en persona de manera física. Hoy, en cuestiones de un segundo, un mensaje llega a miles o millones de personas. Lo que vino a cambiarlo todo, las redes sociales. Otra característica de estos movimientos es que se ha incrementado el número de mujeres que participan. Empoderadas, las voces femeninas suben el tono y lo hacen para realizar reclamos sociales. En el movimiento ambiental a nivel internacional destacan jóvenes como Greta Thunberg y Alexandria Ocasio-Cortez. El hecho de que cada vez haya más mujeres tampoco es casualidad. Se lograron primero caer las restricciones que impedían que la mujer por ahí anduviera y de a poco se han empezado no a caer, pero al menos a cuestionar y a debilitar las imposiciones que hacían que la mujer pudiera dejar a hijos e hijas y meterse a discutir en la política y meterse en los movimientos sociales y ser militante. Y muy lentamente, para el caso de México en particular, muy lentamente se empiezan a resquebrajar algunos
estereotipos, algunos valores simbólicos muy fuertes, entonces cada vez también las mujeres se atreven, y tristemente sí hay que decir se atreven, porque no debería ser un atrevimiento, pero se atreven a declarar que son feministas. Lo personal es político. Esta gran frase del feminismo no es exclusiva de este movimiento, pues también aplica a la lucha para crear conciencia sobre el cambio climático. Muchas de las personas jóvenes realizan cambios en su vida. Algunos dejaron los popotes y las bolsas de plástico. Otros cambiaron el champú en botella por uno sólido. Regresan a las tiendas que venden productos a granel y hacen su propio detergente con productos naturales. Las nuevas generaciones piensan que un cambio en la forma de consumo llevará a un cambio en el sistema. En el planeta somos aproximadamente 9 billones de personas o incluso más. Imagínense que todos ellos o todos nosotros no usáramos un popote, ¿no? Entonces ya el efecto es mucho, mucho mayor. Pero pues evidentemente, y si una persona entre 1 millón es la que hace ese pequeño cambio, sí, por algo se empieza. No podemos decir que los movimientos sociales sucedan en balde. Sin la lucha feminista, las mujeres no podríamos votar o siquiera ir a la escuela. Y vamos, el ambientalismo, a pesar de ser joven, tiene sus propias medallas. El problema es que aunque se firman acuerdos y se crean leyes, muchas veces no se ve reflejado en acciones concretas. Un ejemplo de ello es la prohibición de bolsas y popotes en distintos municipios del Estado de México. A pesar de que los ayuntamientos impusieron esta medida, no falta la persona que pague 1 o 2 pesos para tomar su jugo con popote o poder llevarse al mercado en bolsas de plástico. Así como no dejan las redes sociales, las juventudes consideran que el trato de persona a persona es indispensable para lograr crear conciencia social. La esperanza sigue de boca en boca. Aquí en el Estado de México, aunque hagamos las pequeñas como plantones enfrente de los palacios, 10 personas, sabemos o tenemos la fe de que más personas se nos van a acercar. Oye, ¿qué es el cambio climático? Oye, ¿qué es esto? Y se van a ir sumando porque lo van entendiendo poco a poco, ¿no? No es algo ajeno a una edad. Sin embargo, esta visión de cambiar el mundo un individuo a la vez no convence a todas las personas. Porque está bien, sí, de acuerdo, dejo de usar la bolsa de plástico, pero en un país complejo, enorme, diverso como México, es absolutamente imposible, no va a funcionar de esa manera. Porque necesitamos, porque bueno, la vida en sociedad sí lo requiere, ¿no? Necesitamos un Estado que esté regulando, controlando y haciendo que eso se cumpla. Algo que no se puede ignorar de estas manifestaciones es que piden acción por parte de los gobiernos. Desde los 60 se ha visto la creación de acuerdos y leyes, pero no se ve un cambio de la magnitud necesaria. El movimiento feminista ya fue menospreciado por las autoridades. La creación de leyes para obtener paridad de género y evitar la violencia contra ellas no ha evitado que haya mayor cantidad de políticos hombres ni que haya menos mujeres golpeadas. Las leyes existen, pero nadie vigila que se cumplan o también es muy fácil darles la vuelta. Le están agarrando como que algunas medidas, a ver, ¿con qué se jode más? Bueno, que ya no usen popote, listo. Que las bolsas de plástico ya las vendan, pero me parece que tenemos que ser menos ingenuas y un poquito más de mediano y de largo plazo y concentrarnos en toda la población. Si pensamos que por el lado de las mujeres o de niños y niñas va a venir el cambio, y no. Porque justo, ni mujeres, ni niños y niñas son quienes toman decisiones. Algo queda muy claro. En este juego en el que las autoridades pretenden hacer su trabajo, es necesario que la sociedad esté constantemente exigiendo, ya sea competiciones, marchas o a través de la resistencia desde los hábitos personales. Las juventudes lo saben y los expertos no se cansan de repetirlo. Para que las políticas públicas se apliquen de manera eficiente, es necesario contar con una ciudadanía organizada que exija a aquellas personas que toman las decisiones. Todo esto para que en un futuro las nuevas generaciones no lleguen con el reclamo de lo que pudimos haber hecho, pero no hicimos. Además, para tener un mundo mucho más digno. Cambios en políticas públicas es lo que exigen las generaciones de los adolescentes a las que están ahora en el poder, y lo hacen a partir de una lógica implacable. Voy a leer un extracto de la intervención de Greta Thunberg, la activista sueca,
en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos en febrero de este año. Allí dijo, rodeada de grandes CEOs del mundo, Greta Thunberg dijo, debemos cambiarlo casi todo en nuestras sociedades. Cuanto mayor sea tu huella de carbono, mayor es tu deber moral. Cuanto mayor sea tu plataforma, mayor es tu responsabilidad. Los adultos se la pasan diciendo que nos deben a los jóvenes, dijo Greta, el darnos esperanza. Pero no quiero su esperanza, no quiero que tengan esperanza. Quiero que tengan pánico. Quiero que sientan el miedo que yo siento cada día y entonces quiero que actúen. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pues sencillamente que la biosfera, que es el único ecosistema en el que la humanidad puede vivir, se vuelva inhabitable. No es poca cosa. Y precisamente sobre temas que tienen que ver con la integridad de ecosistemas, la biosfera incluida, sobre eso ha trabajado mucho Miguel Equihua del Instituto de Ecología de Jalapa. Miguel, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. No quiero su esperanza, quiero que tengan pánico. ¿Es tiempo de entrar en pánico, Miguel? Pues como dicen en las películas de acción, el miedo es bueno en ese sentido. Una cosa que hemos notado, los que hemos tratado a fuerza de información convencer a la acción, nos damos cuenta de que más bien para mover a la acción se necesita la emoción. Entonces, hacer esta conexión entre datos, entre la construcción conceptual de a lo que nos estamos enfrentando y mover las emociones sí es algo que hay que hacer. Entonces, yo estaría de acuerdo con esa proposición. Sí hay que tener miedo, pero además hay que... Lo pone más grave, dice pánico. Pánico. Y quiero que actúen como si esto fuera una crisis. Déjame tratar de enfocar la crisis. ¿Es real el riesgo de que la biosfera se vuelva inhabitable para los seres humanos? Sí, yo creo que sí es real. No puede haber peor crisis que esa. No puede haber peor crisis Entonces, que esa. pánico. O sea, como lo han sentido los habitantes de la Ciudad de México, ¿no? Con una pequeña probada de la señal de cambio climático, entre otras cosas, pero también de la profunda alteración de los ecosistemas que está ocurriendo y que ha ocurrido históricamente en el centro de la República Mexicana. Pues tuvimos una contingencia que sorprendentemente sorprendió a las autoridades. Te sorprende mucho. O sea, no estas en particular, sino estas como herederas de varias exactamente. anteriores. Y si se recuerdan además las conversaciones con Mario Molina o con Adrián Fernández y con cualquier académico cuando se les invitó a hacer presentaciones públicas, pues todos empezaban por expresar, bueno, de esto venimos hablando hace 15 y 20 años y a nadie le pareció importante en su momento. A fuerza de información no cambiamos las cosas. Hay que recurrir al toque emocional y también se sabe que entre más profunda la señal emocional, más motivación para la acción. Y sin embargo no está sugiriendo, supongo, que hagamos un giro de la aguja brutalmente hacia el lado puramente emocional y perdamos en el camino de la racionalidad. De ninguna manera. Entonces exploremos tú y yo, y va a ser una exploración desafiante, pero creo yo que muy intrigante, la racionalidad detrás de esta noción de que los ecosistemas pueden perder la integridad. Tú has trabajado en eso, integridad ecosistémica. Hay un artículo de revisión de la literatura, a pesar de que no hay mucho escrito en términos de artículos científicos sobre integridad ecosistémica. Hay uno de 2016 de un par de científicos de la Universidad Estatal de Colorado, en donde tienen, creo yo, una muy buena definición de integridad ecosistémica. Dicen, un sistema ecológico tiene integridad si sus características dominantes varían dentro de sus rangos naturales. Y señalan como características dominantes la composición, es decir, las especies, estructura, que tiene bastante que ver con la relación entre las especies, funciones del ecosistema y los procesos biológicos y termodinámicos, apuntan ustedes, que suceden allí también. Entonces, esto, que varíen dentro de sus rangos naturales. Y si además, dice, cuando es sometido a perturbaciones de origen ambiental o de origen humano, el ecosistema conserva la capacidad de resistir o incluso reorganizarse. Si esto fuera, ¿estás de acuerdo con esta idea? Estoy de acuerdo. Ok, entonces se nos siguen, siento yo, 3 tareas que vamos a seguir una por una, tú y yo.
Identificar sistemas ecológicos de interés prioritario, porque no podemos ir por todos, evidentemente. 2, establecer esos rangos naturales dentro de los cuales deben variar estas características. 3, crucialmente, proyectar las capacidades de resiliencia, o sea, de respuesta de un ecosistema cuando lo sometes a perturbaciones, otra vez ambientales o de origen humano. Entonces vamos una por una. Tarea 1, los sistemas ecológicos prioritarios. Pensemos en México, por ejemplo. ¿Con qué criterios los puedes jerarquizar? Es que no estoy tan de acuerdo en que haya ecosistemas prioritarios. Precisamente, una cosa que hay que reflexionar es que la biosfera fue inventada por la vida antes de las prioridades humanas. Y la lógica de autopoiesis, de autogeneración, de autoorganización, el surgimiento de la vida, apunta a que no necesitan de nadie, no necesitan un amo. La vida no necesita un amo para desarrollarse. Eso es cierto, pero se incrustó esta especie que rompe con todo lo que ocurre espontáneamente. Y entonces, el ser humano dominantemente interviene en los ecosistemas para alterar sus lógicas de desarrollo, separa la lógica inclusive termodinámica del ecosistema para capitalizar los flujos de materiales y de energía que los ecosistemas producirían para su propia subsistencia. Una pregunta rapidísima, simplemente para que estemos todos en lo mismo. Cuando hablas de un ecosistema, depende para funcionar de flujos de materia, de energía, y alguna de la materia entra como insumos, digamos, y otra sale como desperdicios. Esta es la parte termodinámica del funcionamiento ecosistémico, ¿cierto? Y la otra cuestión, acuérdate que en la descripción que hemos venido construyendo de cómo es que funciona el planeta con vida y la biosfera en lo particular, pues es dominante o es muy fácil llegar a la apreciación de que estos ciclos de materiales gobiernan un montón de cosas de lo que pasa en el planeta, al punto de que les llamamos los ciclos biogeoquímicos. Claro, porque del el propio planeta. clima responde a eso. Exactamente. Déjame no separarnos de tu resistencia a pensar en ecosistemas prioritarios, porque tu argumento es, se desarrollaron mucho antes de nosotros, se desarrollaron por la Exactamente, y mi termodinámica. tesis sería, no los descompongas, no insistir en seguirlos descomponiendo. Pero el problema es ya los descompusimos y lo que estamos tratando de explorar es una vía de salida que no termine con la pérdida de integridad de la biosfera. Entonces, en esa exploración, con el tiempo en contra, no tenemos que priorizar bosques, cuencas, costas como ecosistemas de interés prioritario. Desde el punto de vista humano, sí, ¿no? Por el tiempo que puede tomarnos reconstruir esa capacidad de esos ecosistemas para generar beneficios humanos que de todas maneras vamos a necesitar. Simplemente para salvar la posibilidad de vivir en la biosfera. Los seres humanos. Los seres humanos, sí, no, o sea, nosotros lo causamos, pero nos estamos jugando el hábitat en el que podemos vivir. Pasemos a la tarea 2, los rangos naturales de variación. Entonces, la idea era la integridad ecosistémica, depende de que las características fundamentales, esenciales del ecosistema varíen dentro de estos rangos. ¿Conocemos esos rangos? Pues en gran parte sí, y en gran parte otra vez. Hay una frase que decía Odum. Odum es un ecólogo de los 60s y 70s, eran hermanos, por cierto, había 2 ecólogos, Odum. Y ellos llegaron a una especie de misticismo ecológico y decían, es que los ecosistemas son máquinas de resolución de problemas. Entonces tienes que confiar en la lógica del desarrollo del ecosistema porque va a resolver por los desafíos a los que se le presenta, que en realidad... Es ingenuísimo eso. Sí. Es como creer en un ser superior. Efectivamente, pero también es la lógica de la selección natural, ¿no? De hecho, hasta hemos desarrollado algoritmos, ¿no? A través de los cuales, para resolver problemas de cómputo, en donde utilizas esta lógica de generar variación, generar una ecuación de costo y generar un proceso de optimización simplemente podando lo que no resuelve esa ecuación. Para no irnos por allí, en la lógica de la evolución, esta especie se podría extinguir. Claro. Y el tema de hoy es cómo podemos evitarlo. Exactamente. Entonces, déjame cerrar esta noción de los rangos de variación natural. Si cambiamos natural por histórico,
rangos históricos de variación. ¿Hay esperanzas de ver el pasado de los ecosistemas de interés prioritario y tratar de establecer ciertas variables clave y ciertos rangos y decir, si nos salimos de aquí, pánico? Pues sí lo podríamos saber, ¿no? Porque aunque no tengamos el dato exacto, y de hecho es la propuesta que se hace, sabemos que en el llamado Holoceno, ¿no? Que es la época que recibieron los seres humanos saliendo de las glaciaciones, pues fueron las condiciones en las que ha florecido el ser humano, primero como nómada, dominantemente en la historia del ser humano moderno, vamos a decir, y aparece la agricultura y se hace el proceso de sedentarismo y en, digamos, una corta parte de la historia de la humanidad. Pero todo ese proceso ocurre en el Holoceno. Y tenemos bastante buena idea de cuáles eran esas condiciones ambientales, ¿no? Así que como, digamos, norte de mantenerte entre tal y tal, es lo que quisiéramos. De hecho, ahí los acuerdos de París señalan eso, ¿no? Vamos a mantener la temperatura en las condiciones preindustriales, porque estamos marcando como amenaza asociada con el cambio climático el cambio acelerado en estas condiciones del hábitat humano que se detonan a partir de los 1750, una cosa del estilo. Entonces, la idea aquí es podemos aprovechar datos históricos para establecer esos rangos. La ciencia del clima, las ciencias del clima han aprovechado esos datos históricos para construir modelos que simulan el futuro. Entonces, respecto a la tarea 3, que sería tratar de proyectar la capacidad de respuesta de ecosistemas ante perturbaciones como, por ejemplo, el cambio climático. Tenemos modelos generales del clima. ¿Hay un equivalente para ecosistemas? ¿Hay la capacidad de proyectar con cierta incertidumbre la capacidad de respuesta de ecosistemas como los que hemos descrito? Sí, de hecho una cosa que puede sorprender a muchos es que en ausencia de estaciones climatológicas, los primeros mapas de los climas del mundo se construyeron de la inferencia vegetacional. Porque la correlación entre los tipos de fisonomía, de aspecto que tienen los ecosistemas, va muy correlacionada con las condiciones ambientales que existen. Condiciones tan perturbadas como las que tenemos ahora. Por supuesto que van cambiando, ¿no? Y eso pues genera ahí asuntos. Pero sí hay, digamos que una posibilidad de imaginar que si las condiciones se alteran lo suficiente, el tipo de ecosistemas a los que estamos acostumbrados, de los cuales usufructamos beneficios, dependemos vitalmente, pudieran desaparecer. De hecho, hay otro elemento que quizás pueda ser interesante, es que los ecosistemas no responden necesariamente, todas las especies que lo constituyen, no responden en forma de bloque, sino que el comportamiento de cada especie pues sigue su lógica particular y generan condiciones de coexistencia que a nosotros nos parece que es muy natural, ¿no? Que un bosque tenga pinos, por ejemplo, y que abajo tenga arbustos de cierto tipo, y donde hay clarito haya pastos de tal cosa, y hongos y tal y tal y tal. Si se modifican las condiciones, los arreglos entre las especies también cambian. De manera que no necesariamente está escrita en los libros de textos, esas cosas nos pueden tomar por sorpresa. Dijiste que una cosa interesante, y desde luego lo es, déjame introducir una variable extra, pero solo por un segundo, porque podríamos detenernos en esta horas y horas. Respecto al clima, históricamente hablamos de la necesidad de mitigar emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Visto como un ecosistema, ¿no tendríamos ya que empezar a mitigar las emisiones de seres humanos a la biosfera? O sea, control natal como medida de supervivencia. Yo estoy convencido de eso. Hay un argumento que a mí me sigue gustando, aunque como que ha venido perdiendo visibilidad. Hazlo brevemente para que podamos enfilar al final. Que es, en los 70s hay una discusión que se estableció entre Common Air en Estados Unidos y Paul Ehrlich, que escribió La bomba demográfica. Y ellos formularon como una base de su discusión y de su argumentación lo que llamaron la ecuación IPAT, o se ha venido llamando la ecuación IPAT, que dice la afectación ambiental y el impacto ambiental es proporcional al tamaño de la población, al estilo de vida que tienen, que le llama afluencia,
y la tecnología que se usa para satisfacer las necesidades. Entonces, en una forma tan compacta como esa, que le llamaríamos IPAT, pues se da uno idea de cuáles son los factores que están generando pues el problema en el que nos hemos metido. Y definitivamente la población es parte de eso. También el estilo de vida y también la base tecnológica. Ok. Cerremos, vamos a aproximarnos al final con un trabajo en el que participas tú, incorporando cambio climático. Junto con otros 8 colegas escribieron un capítulo de un libro sobre agendas de cambio climático en 2015. Y ahí hablan de que han hecho unos ensayos piloto que cristalizaron en el Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad y la Degradación en México. Dicen ustedes en el libro, este sistema permitirá dar un diagnóstico inicial de las condiciones de los ecosistemas, considerando la prisa que tenemos por cambiar políticas públicas y cambiar la cultura del consumo y todo eso. Pruebas piloto para diagnósticos iniciales, el conocimiento, la generación de conocimiento científico que hacen ustedes no va brutalmente retrasada respecto de la urgencia. Pues vamos a la velocidad que podemos, pero en este momento... Sí, yo lo sé, pero si nos extinguimos eso va a ser poco consuelo. Sí. Bueno, ese ensayo piloto desde el 2015 ya está entregado. Entonces, en este momento... Está publicado en un artículo científico. No solamente eso, sino que ya lo hicimos a nivel nacional y hay una primera ronda de mapas que la gente lo puede bajar. Les voy a dar la dirección, es http monitoreo.conavio.gov.mx, con puntos entre las palabras. Y ahí están los datos, están los mapas de 2004 a 2014 de integridad ecosistémica que nos dan una idea de en qué estado de conservación están los ecosistemas del país. Hasta donde la primera versión del modelo que utilizamos para generar esta versión pues ha podido. Nos damos cuenta que a partir de esa cuantificación de lo que se conserva de la funcionalidad de los ecosistemas, sería posible para un tomador de decisión, vamos a decir, un funcionario gubernamental, establecer para un país por primera vez en la historia, decir, estas son mis metas económicas y vamos a decir en términos del PIB, y estas son mis metas ambientales en términos de preservación o de reconstrucción de la integridad ecosistémica. Vamos a cerrar con eso porque nos quedan 10 segundos, Miguel. Acabas de decir, un tomador de decisiones podría decir. ¿Lo va a poder decir en los siguientes 10 años con sus datos? Sí, lo va a poder decir. Y estamos muy comprometidos en convencer a los tomadores de decisiones gubernamentales de este país a que asuman esta agenda. Miguel Equihua, a pesar de lo que decía Greta Thunberg, algo de esperanza nos das. Muchas gracias por venir. Gracias, Miguel. Gracias por la invitación.